Bueno, ¿qué significa el método poligonal? Que por el extremo, es decir, colocamos un vector y por el extremo del primer vector colocamos el origen del vector siguiente. Y por el extremo del vector siguiente colocamos el origen del otro vector siguiente, y así sucesivamente. Y después unimos el origen del primer vector con el extremo del último vector. ¿Y qué operación hacemos? Suma de vectores. Perdón, el menor y el mayor, que era 20 newtons. ¿Está? Entonces yo ahí tengo que especular. Acá no hay mucho secreto por el tipo de valores que tenemos, cuál sería la escala que vamos a utilizar. Pero cuando son números raros, o sea, son números más difíciles, yo tomaré entre el mayor y el menor para poder ver, ¿no es cierto?, cuál va a ser las magnitudes que yo puedo manejarme en la obra. Si yo le pongo, hay mucha diferencia, y le pongo, por ejemplo, el más chico, de 0,5 centímetros, va a ser una medida que me va a causar muchos errores al momento de desarrollar el método. Entonces por ahí tendría que buscar que sea de 1 o 2 centímetros. Pero si a su vez, cuando yo uso 1 o 2 centímetros, el valor mayor me da 15 centímetros, resulta ser que me voy a salir de la hoja. Entonces por ahí es donde tenemos que jugar con la escala para poder representar. Entonces, en este caso que yo estoy entre 10 y 20, digo, primero, la determinación de la escala va a ser con 10 newton, ¿con cuánto puedo representar? 2 centímetros. Con 2 centímetros, y me está dando un valor que ya veo que me va a dar 4 centímetros con el valor mayor. Entonces, yo tengo que determinar la escala. En este caso, Sergio quería decir, pero y no lo decía en escala de dibujo, no, hay que ponerle una escala de fuerza, porque yo lo que tengo son fuerzas representadas por centímetros. Si hubiese sido velocidad, tendría una escala de velocidad, aceleración, la escala de la magnitud que nosotros tenemos trabajando. En este caso, es una escala de fuerza. Y entonces, ¿cómo determino esa escala de fuerza? Con el valor de decir que el valor que yo voy a representar va a ser 10 newton en 2 centímetros. Entonces, mi escala va a ser 5 newton por centímetro. Y ahí empiezo todo lo que hizo Sergio, que está bien, digamos, y que lo representó bien, digamos, cosa que yo no quería hacer porque si no me iba a pasar lo mismo que le pasó a él. ¿Cuál es la situación que hacemos? Partiendo de esa representación, él tenía los 3 vectores acá, yo no lo voy a hacer de nuevo, simplemente al primer vector yo lo puedo sacar fuera de la representación y dibujarlo, el primer vector. ¿Qué tomo? Un sistema de referencia. Pongo el primer, esto es el origen y esto es el extremo del vector 1 y el vector 1. A continuación, digo, para hacer una suma, lo que tengo que hacer es ir agregando las cantidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto que decía Sergio, con el extremo 1 hago coincidir el origen del segundo vector. Y ahí trazo, ¿no es cierto?, si quieren, de nuevo, con el ángulo referido a la horizontal, ¿cuál sería? Creo que había hecho así, ¿no es cierto? Era el otro vector. Que coincidiría, acá tendría el extremo 2. Y ahí haría coincidir con el origen del vector 3, que venía así más o menos. Entonces, eso es el método de la poligonal. Pero es importante que yo tenga la longitud de la fuerza 1, la longitud de la fuerza 2 y la longitud de la fuerza 3. Que es la escala de fuerza, digamos, que yo definía previamente. Claro, ¿cómo sacamos la longitud de F1? La longitud de F1 va a ser F1 dividido la escala de fuerza. O sea, va a ser 10 newton dividido 5 newton por cada centímetro. Entonces, newton se me cancela con newton, 10 dividido 5 me queda 2 centímetros. Entonces, ahí tengo la representación de este vector. ¿Sí? Esos son estas condiciones son las que, o sea, el resto es todo lo que estuvo diciendo Sergio. No cambio. O sea, yo lo único que me quería explicar, digamos, y ver, que vean bien, es esto.
porque es la partida. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes no hacen esto, nosotros después lo bochamos. ¿No? Ya que está el Quiero pedo, que pues se va. si viene el ingeniero justo acá, ¿qué es esto? Mentira. Es una mentira lo que están diciendo. ¿Qué es esto? Un eje de coordenadas. Mentira. ¿Qué es eso? ¿Eh? Sistema de No referencia. es nada. No es nada. Son dos curvas que se cruzan. No es nada. ¿Cuándo pasa a ser el sistema de referencia? Cuando yo esto le digo que esto es X positivo, esto es X negativo, acá es Y positivo y acá es Y negativo y acá. ¿Ahí qué es? Un sistema de referencia. Ahí sí. Ahí está. Entonces, primero de todo, empecemos a hacer bien las cosas, marcando bien dónde nos estamos situando. ¿Ya? Otro punto que quiero puntualizar es que acá hablaba de ¿esto qué es? Eso no, escalar. El otro vectorial. No es nada. ¿Por qué? Porque no tiene. ¿Ya? Estos mismos errores ustedes cometen en los exámenes o cometen cuando desarrollan. Entonces, yo quiero solamente puntualizar Los errores. ¿Ah? O sea, la mayoría, muchos de los chicos de San Repetiente, o sea, están haciendo de vuelta y se comieron muchas veces todo esto. Entonces puntualizo esto. Segundo, tercero, si vamos a hacer método gráfico, la escala. Fundamental entender lo que es una escala. La escala de dibujo, la escala de fuerza, la escala de velocidad. Pero la escala, ¿qué es en realidad? Es una referencia para mí. Una convención. ¿Qué es la escala para dibujo? Hay una relación, en realidad hay una relación. ¿Entre qué? Exacto, y la que yo quiero representar. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Nada más. Yo podría haber puesto que el Y para arriba es negativo y el Y para abajo es positivo, el X para acá negativo, y eso, digamos, es fundamental, porque si no, no podemos hacer después la representación que hacemos. O sea, es importante todas las cosas, y más cuando trabajamos en física, porque en física, ¿no es cierto?, eso es condición de que la cosa esté bien o esté mal, que un positivo se nos transforme en un negativo o viceversa, ¿sí? Ejemplo cinemática cuando el profesor está de Claro. Cuando nosotros hacemos, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? 9,8 metros por segundo. ¿Cuánto vale? 9,8 metros sobre Entonces, segundo. todo yo les puedo decir que están todos equivocados. Porque en realidad nosotros el valor de la aceleración de la gravedad vale menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Porque ustedes ninguno me hizo la referencia que el eje del vector aceleración de la gravedad va hacia abajo y que lo que va hacia abajo es positivo para ustedes. En cambio, si yo digo que es menos 9,8, el sistema de referencia natural que uno toma es el eje Y positivo hacia arriba e Y negativo hacia abajo. Entonces, fíjense que es una pregunta teórica, ¿sí? Si ustedes no toman esas decisiones, es fundamental. Y, por ejemplo, decía Sergio justamente, cuando nosotros hacemos caída libre, yo no necesariamente tengo que poner que G sea menos 9,8. O lo puedo poner, depende. Pero como solamente estamos haciendo caída libre, es como unidireccional, entonces no me interesa que vaya hacia arriba o hacia abajo, porque siempre va a ir hacia abajo el objeto. Entonces tengo una única dirección, no tengo otra dirección. La aceleración no va a ir en contra de la velocidad a la cual nosotros estamos analizando. Entonces eso es importante, por ahí son esas definiciones que tenemos que tener en cuenta, que tienen que ver con estas magnitudes vectoriales que decimos los sistemas de referencia. ¿Algo más? Ahí estamos. ¿Se entiende esto? Otra cosa que también a mí me interesaba decirle, digamos, ¿cierto? Que, por ejemplo, ¿cómo haría yo para restar dos vectores?
en vez de sumarlo, ¿cómo hacemos para restarlo? Le cambio de sentido. ¿Eh? Trabajando es muy sencillo. En vez de sumar B1 más B2, yo lo que puedo hacer es a este B1 le sumo el menos B2. ¿Está? Entonces, y sigo haciendo la misma suma. Entonces, si B2 iba para allá, entonces ahora B2 lo analizo para este lado y sigo haciendo la misma suma. ¿Se entiende? Entonces yo, cuando tendría que sumar eso, diría, este era B1, pero B2 ahora viene para acá abajo. En realidad sería menos B2. Entonces, esa era otra cosa que también me había quedado que quería compartir, digamos, antes de que vamos a hacer. ¿Alguna duda de esto? No necesariamente, una viene más abierta y yo después cuando determino la resultante sería una resultante muy pequeña así desde este punto de vista, porque tendrían distintas direcciones, o sea que seguramente no se van a encontrar. ¿Y qué pasaría si se chocan? Termina donde empezó, pero... ¿Y qué sería? ¿Cuánto vale? Cero. La Nulo. resultante vale 0. Si coincide el primer origen con el extremo de la última, que no necesariamente también tiene que ser cuando tengo 2. Yo puedo hacer la suma de todos los vectores, digamos, que se me ocurran, y después cuando sumo al último, coincide el origen y extremo. Entonces, en ese caso, la resultante, ¿cuánto vale? Lo que van a sacar ustedes en el parcial. No, porque ahí el último es el que llega. Claro. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que van a sacar en el parcial o no? La CL por una longitud. Usando la escala de 5, exactamente. F1 valía 10 newton y la escala que estábamos usando es 5 newton por centímetro. Entonces eso me da el resultado. Y que cuando yo saco la resultante después, cuando saco la resultante va a ser 4,3 centímetros, que lo medí con la regla, ¿no es cierto? Me dio 4,3 centímetros multiplicado por la escala. Ahí está. Así se responde. Claro. Entonces esto sería 4,3 centímetros por 5 newton por cada centímetro. Entonces se cancelan los centímetros y 4,3,5 me da, ¿no es cierto?, cuánto vale el valor de la resultante. En Newton, en este caso. El ángulo, como dijo Sergio, con el semicírculo, y marcan en qué cuadrante está respecto al sistema de referencia correctamente marcado. ¿Sí? Hasta ahí tengo la magnitud. Después del ángulo me daría El semicírculo. la dirección. La dirección. El sentido, lo que no me eso depende de qué cuadrante. ¿En qué cuadrante quedó, ¿no es cierto? El Posición Sergio negativa. puso exactamente, segundo cuadrante. Ahí se recuerden que no hay un valor positivo o negativo, sino que en realidad lo que tenemos son simplemente, ¿no es cierto?, una serie de valores que me fijan en cuadrantes o con componentes, como quieran. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo se explica? ¿Cómo? El sentido. El sentido va a ser en función del sistema de referencia que tomó, ¿cierto?, el XY. Él trabajó con X positivo e Y positivo. Vos me dice el ángulo. El ángulo te dio 100 grados, supongamos. Entonces, como está 10 grados pasado, entonces vos el sentido lo pusiste acá como que está en el segundo cuadrante. Vos al medir ese ángulo te dio 100 grados. Entonces vos en el semicírculo podés haber hecho lo mismo. Supongamos que la resultante, en vez de ser ahí, te hubiese dado por acá. ¿Qué hace? Poner el semicírculo nuevo acá y medí el ángulo negativo. Te da menos 120 grados. ¿En qué cuadrante está? Está en el tercer cuadrante. Entonces vos ponés, ¿no es cierto?, tercer cuadrante como sentido. Podés poner el pita en menos 120 grados. Tercer cuadrante. El cuadrante sería el tercer cuadrante en el que está. Igual que lo que hacíamos en el método analítico. ¿Está? ¿Alguna otra duda, chicos?
Queda claro. O sea que ya para mañana pueden traer la guía resuelta completa de... Todo el ejercicio. Sí. Está en el... ¿Vos subiste el Facebook? ¿Me dijiste? Sí, pero acá le voy a pasarle a subir otro problemita. Bien. En el espacio lo mismo. Nosotros en el espacio no vamos a trabajar. Realmente no trabajamos en el espacio porque no podemos trabajar en el plano, vamos a trabajar en el espacio. Pero en el espacio es lo mismo. Nada más que trabajar con X y Z, con componentes. Ahí generalmente siempre es más conveniente trabajarlo matemáticamente con los versores, para no complicarte la vida. O sea, en realidad trabajamos en el espacio cuando trabajamos con torque, o sea, cuando empezamos a trabajar con cuerpos. Entonces, nuestro programa se divide básicamente en una primera parte donde todo es la parte de partículas. Entonces, por eso generalmente nosotros no le damos mucha atención, que es un error nuestro por ahí, a lo que sería el punto de aplicación. Entonces siempre hablamos dirección, sentido e intensidad. Y el punto de aplicación siempre lo obviamos porque siempre estamos hablando de partículas. Ahora, más adelante trabajamos con el cuerpo, trabajamos con la cinemática y dinámica. Y ahí tiene importancia el punto de aplicación. Entonces ahí sí trabajamos más, de nuevo recuperamos el punto de aplicación. Bien, de arriba. Y ahí nos vamos a quedar para justamente definir lo que serían las partes del sistema de unidades. Entonces, decimos que, ¿no es cierto?, que son, decíamos hoy, para qué eran o qué eran las unidades fundamentales, que son las que nos van a permitir establecer justamente los sistemas unidades. Son estos de que ya habíamos hablado, que de alguna manera estaban referenciados a un fenómeno físico. ¿Dónde está Julio? No, se me había perdido, no te estaba encontrando. Estaba representando justamente los fenómenos físicos, ¿no es cierto?, que pueden ser desde el punto de vista referido a un fenómeno específico, que son los que generalmente más vamos a trabajar nosotros, a pesar que ya vamos a ver lo que decía Julio también. ¿Qué era, Julio, en vez de un fenómeno físico que hablamos? ¿Cómo? No te escucho, es fuerte. Bien, ya me cambió la definición, se le fue del Wikipedia y perdió la definición. Pero básicamente no era solamente algo medible, digamos, algo que sea medible, sino que también podía ser algún fenómeno, ¿no es cierto?, al cual lo esté representando algún tipo de unidades. Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos las definiciones. Las unidades derivadas son las que se dan a partir justamente, ¿no es cierto?, de estas unidades fundamentales. Entonces, decíamos, las tres unidades fundamentales que hablamos en lo que era la parte de la mecánica en general es longitud, tiempo y masa. Si yo defino la velocidad, ¿qué era la velocidad? Una derivada. ¿Qué derivada? No saben derivada. ¿Qué es la velocidad? Vectorial. Bien, una magnitud vectorial. ¿Y cómo se la obtiene esa velocidad? A partir de las magnitudes fundamentales, ¿cuáles? Del tiempo y de la distancia. Vale, el espacio. Tiempo y la posición. Longitud, digamos, ¿cierto?, que después vamos a transformar esto, que está bien lo que dijeron en la parte de posición, pero vamos a transformar un poquito todo esto. Vamos a sacar ese concepto de distancia que tenemos muchas veces relacionado. Las magnitudes escalares, bueno, esto ya lo vimos, y también la parte de las magnitudes vectoriales. Entonces, vamos a lo que es un sistema de unidades. El sistema de unidades que nosotros vamos a trabajar por excelencia va a ser el sistema de unidad internacional. Todos los otros sistemas que ustedes conocen, como el MKS, el CIMELA, son todos sistemas que se utilizan, digamos, como una reducción de lo que es el sistema internacional. Pero como decíamos hoy con Sergio por ahí, la importancia de hablar todo en el mismo sistema nos lleva a que nosotros ya pensemos como el sistema de unidades como el sistema internacional. No el CIMELA, porque el CIMELA es acá en Argentina, pero si yo me pongo a hablar con un brasilero, a lo mejor me dicen, pero ¿cuál es el CIMELA? ¿No es cierto?
hablamos los dos del sistema internacional y estamos hablando de la misma idioma, ¿no? Otro de los sistemas que vamos a utilizar nosotros en Física 1 es el sistema CGS. El sistema CGS se cambia con respecto al sistema internacional básicamente en las siglas, y esas siglas están representando lo que sería la parte de longitud, masa y tiempo. La longitud entonces se va a expresar en ¿qué? Centímetros. La masa, gramos, y el tiempo, o sea, son exactamente representativas de esos sistemas, ¿no? Y después, ¿no es cierto?, el sistema técnico de unidades. Es decir, esos tres sistemas son los que vamos a cambiar de un sistema al otro, haciendo pasajes de unidades que cuando vayamos avanzando en los otros contenidos vamos a trabajar con eso. Pero el sistema técnico, a diferencia de lo que es el sistema internacional y el sistema sexagesimal, ¿no es cierto?, ¿cuál es la diferencia? A ver si alguno sabe. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema internacional y el sistema técnico? ¿Qué tiene? Bien, o sea, a ver, lo que pretende, yo traduzco lo que dice Julio. Julio le está diciendo, ¿no es cierto?, que en realidad, mientras en estos dos sistemas yo tengo que las unidades fundamentales son la de longitud, tiempo y masa, en este las unidades fundamentales son la de longitud, tiempo y fuerza. Específicamente el peso lo define como unidad fundamental. Entonces, acá la unidad derivada es la masa. En cambio, en estos dos, la unidad derivada es la fuerza. ¿Se entiende? O sea, esa es básicamente la diferencia, ¿no es cierto?, entre uno y uno. Y acá aparece, ¿no es cierto?, lo que decía, como el sistema métrico legal argentino y el sistema anglosajón. Acá, en definitiva, ¿qué es lo que quería demostrar? Que nosotros tenemos una serie de sistemas de unidades. Y a ver, ustedes que son todos estudiantes de ingeniería en sistemas, ¿qué es un sistema? Un conjunto de elementos que interrelacionados llegan a un objetivo. Bien. Entonces, ¿qué sería un sistema de unidades? Un conjunto de elementos. Claro. Saquemos elementos, sáquense el chip de elementos porque estamos en física. Es un conjunto ordenado, ¿no es cierto? Hasta ahí respetamos. ¿De qué cosa en vez de elementos? Unidades. De unidades, magnitudes, ¿no es cierto?, que contienen un valor superior, por decir un valor superior, que no necesariamente eso, pero que son las unidades fundamentales y todas las unidades derivadas, a los cuales después se le va a sumar lo que sería, ¿no es cierto?, un sistema complementario. Perdón, una unidad, sí, una magnitudes complementarias. ¿Cuáles son las dos magnitudes complementarias? El ángulo plano y el ángulo sólido, el radián y el estéreo radial. Estas son las unidades complementarias. Bien, acá tienen entonces el conjunto de elementos organizados de unidades, ¿no es cierto?, para que se utiliza como sistema de unidades. Por eso simplemente, ¿no es cierto?, lo que era la relación del sistema. Unidades, esto es lo que decíamos recién, las unidades fundamentales, derivadas y las complementarias. Las unidades fundamentales del sistema internacional son 7, ahora las vamos a ver. Y las derivadas, tantas de acuerdo a las relaciones físicas que nos acordemos. Y las unidades complementarias, las dos que les comentaba recién, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que es el sistema de los ángulos sólidos y el ángulo plano. Como ángulo plano es el radián y el ángulo sólido el estéreo radial. ¿Qué es un radián? Una unidad.
que... No me... ¿Eh? ¿Cómo es el ángulo que forma la unidad de radio? ¿Eh? ¿Cómo me miente Julio? A ver, Julio, pasá. Ahí en el costadito me dibujaba el radial entonces. Porque yo sé que sabe, por eso lo hago pasar. ¿En serio? A ver. Muy bien. ¿Eh? Ese es el radial. No, me devolvió a mí porque si no, no me devuelve. Y que bueno, entonces quiere decir que te equivocaste de facultad, tenés que estar en filosofía. A ver, el ángulo del radial es el ángulo, ¿no es cierto? Es el ángulo que está conformado por el radio y subtiende el arco igual al valor del radio. ¿Sí? Por eso, el círculo completo, ¿cuántos radianes son? No, radianes. ¿Cuántos son? 6,28 radianes, más o menos. 314 por 2. Eso quiere decir que yo en el perímetro de cualquier circunferencia tengo 6 radios, 28. No importa el radio de la circunferencia. Para todos, por eso es la medida, ¿no es cierto?, de los 2 pi radianes. O sea, está caracterizado por eso. O sea, que en la mitad de la circunferencia tengo 3,14 veces el radio. O sea, son 3 radios y un poquito más me conforman, ¿no es cierto?, el pi radial. Obviamente, el 2 pi radial está representado por eso. Y un radian es más o menos 57 grados, pero no me acuerdo yo bien el valor, pero más o menos sería ese valor. Entonces, eso es un radian. ¿Y un estéreo radian qué es? Ese no va a decir que no te acordás, Julio. ¿Qué es un estéreo radian? Es un ángulo sólido. Imagínense una pelota de fútbol. Entonces, una pelota de fútbol, digamos, donde un gajo de la pelota es subtendido desde el centro, ¿no es cierto?, con respecto a ese gajo. Entonces, ese ángulo es el estéreo radial. ¿Sí? Eso es lo que se llama el estéreo radial. ¿Sí? Ese tipo de ángulo. Bien, esas son las unidades complementarias. Entonces, estas unidades fundamentales, que son las que nosotros estamos hablando desde hoy, del tipo de sistemas que vamos a trabajar, son las que vienen relacionadas directamente con los patrones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, para tener un sistema de unidades, tener un conjunto de elementos ordenados de unidades, necesito tener las unidades fundamentales. Y esas unidades fundamentales vienen a definir después, o están definidas por patrones que me permiten identificar cuál va a ser la medición que yo voy a trabajar. O sea, representa, ¿no es cierto?, física, una unidad de medición. Por ejemplo, vamos a las 3 muestras que tenemos: longitud, tiempo y masa. O sea, la longitud. ¿Cuál es la unidad patrón de la longitud en el sistema internacional? El metro. ¿Cuál es la unidad fundamental, o la unidad, sí, la unidad fundamental de la masa en el sistema internacional? El kilo. El kilogramo masa. ¿Y el tiempo? Segundo. Entonces a eso hacemos referencia con esto, ¿no es cierto?, con lo que estamos hablando de la vinculación de esas unidades fundamentales con lo que sería la parte de los patrones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y acá, ¿no es cierto?, es la definición un poquito de que ese patrón físico puede ser arbitrario o por medio de un fenómeno natural que incluya constantes físicas y atómicas. Eso es lo que de alguna manera venimos repitiendo hoy y que te había olvidado ya lo que vos habías rescatado de Wikipedia. O sea, no solamente puede ser un patrón físico, que los patrones físicos ya son los que menos quedan, ¿no es cierto?, sino que van a estar representados por algún tipo de fenómeno natural donde trabajamos con constantes físicas y atómicas.
De ahí, ¿no es cierto?, que por ejemplo el segundo se define como ¿qué? Como una parte. Si no saben la definición de segundo, no pueden aprobar la primera unidad. ¿Cómo se define el segundo? Sí. En relación a la velocidad de una No. división, ¿no? Algo así. Es el metro. Ah, es el mismo. La oscilación de un material de una Sí, del átomo de cesio de 133 entre los dos estados hiperfinos. Ahora vamos a ver cómo Se llega. lo hacen. Cómo tienen que hacer para acordarse. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir los patrones? Esto es importante, ¿no es cierto?, porque por eso se lo define como tal a los patrones. ¿No es cierto? Son inalterables, o sea, tienen que perdurar el tiempo, tienen que ser, decir, no tienen que cambiar con ninguna otra cuestión que sea el tiempo, ni en función de quién está realizando la medida. El patrón. Acá el patrón de física 1 soy yo. ¿Entiendes? Entonces no hay otro patrón. Entonces se tiene que hacer referencia a esto. A pesar que yo por ahí, ¿no es cierto?, me pasa el tiempo y me altero. Sí, dale. Bueno, meto un poco la cuchara, dale para atrás. Esa es la que dijiste, las referencias físicas. Acá Bueno, los patrones físicos, por ejemplo, el patrón que se usó para definir el metro, pues medir el diámetro, el meridiano del terrestre, medía 10.000 kilómetros, medió 10.000, sacó. Pero ¿qué ocurre? La Tierra varía, entonces de ahí que se cambió la definición al número de oscilaciones del cesio y todo eso para que sea un patrón cuya constante sea reproducible por medio de no, y después esto, inalterable. Ser inalterable. Eso es lo que se busca actualmente con las definiciones nuevas, esas del átomo y el metro, por ejemplo. Tienen que ser la- universales y tienen que ser fácilmente reproducibles. Ya le damos las tres características de lo que está comentando Sergio. O sea, son las tres condiciones que deben cumplir, ¿no es cierto?, estos patrones. Porque si no, no nos sirve. O sea, ser universales quiere decir que la reconozcamos todo como tal. Y a su vez puede ser reproducible. Porque si no, ¿no es cierto?, si la tiene él y no tengo yo la condición de hacer patrón, entonces no nos sirve. Si la tenemos en Argentina y no la tienen en China, no sirve. ¿No tiene sentido que sea universal? Exactamente, no tiene sentido ser universal. Yo puedo tener, como el caso de la masa, lo que sería la parte de el único patrón físico que nos está quedando todavía, que está en Francia, y a partir de eso se universaliza todo. Pero ¿qué pasa? Ahí después empieza una serie de escalas, de definiciones, de patrones primarios, secundarios, experimentales, todo, ¿no es cierto?, que hace a que este sistema, ¿no es cierto?, ya no es tan fácilmente reproducible, sino que siempre se tiene que contrastar con aquel otro. En cambio, la longitud y el tiempo son fenómenos físicos reproducibles, y son fenómenos físicos, no son patrones físicos. Entonces ahí es donde cambia esa situación. Obviamente que tenemos que tener los instrumentos adecuados para poder hacer esa reproducción. Si no, nosotros estamos de nuevo en la misma situación. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. De hoy con respecto al sistema internacional. Las tres primeras, que son las que fundamentalmente vamos a utilizar nosotros, no son las únicas que tienen que saber ustedes ahora, ¿cierto? Pero son las tres fundamentales que normalmente vamos a trabajar nosotros en este curso. Pero yo a ustedes les puedo pedir que me definan cómo se define el patrón de la intensidad de corriente eléctrica, que ustedes tienen que saber, ¿sí? O cómo se define el patrón de la intensidad luminosa, y tienen que saber qué es la cantidad de sustancia, cómo se define. Todo esto tienen que saberlo. Nosotros vamos a profundizar en estas, que son las que a nosotros nos interesan más. Los otros, ¿cierto?, tienen que
trabajarlo y comprender. O sea, longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia son las 7 unidades fundamentales del sistema internacional. ¿Sí? Esas 7 unidades son, en la magnitud de soneta, las unidades son metro, kilogramo, tiempo, amper, Kelvin, candela y mol. El metro representaba la longitud con la letra M minúscula. El kilogramo representa la masa con KG también minúscula. El tiempo es el tiempo con la letra S minúscula. No se le vaya a seguir ocurriendo escribir sec, porque con el sec se van a marzo, directamente. El segundo se representa con la letra S, y no se confunde con el 5. Lo que es 5 es 5, lo que es S es S. ¿Sí? ¿Está? La intensidad de corriente eléctrica es el amper y se representa con la letra mayúscula porque se refiere al físico, exactamente al apellido del físico. Sí. No, en todo caso, digamos, vos vas a ver, digamos, que justamente el coulomb sobre segundo van a ser derivados del amper. O sea, en realidad el amper y el segundo, el amper, o sea, ¿yo qué defino como patrón? El amper, no lo defino el coulomb. El amper y el segundo, ¿no es cierto?, son las unidades fundamentales, digamos, y el coulomb sería la derivada en todo caso. La intensidad lumínica en la candela, CD, y la cantidad de sustancia, el mol, se representa como mol. Estas son las 100 unidades fundamentales. A esto le agregamos las unidades complementarias que no les puse acá y después todas las unidades derivadas que vamos a empezar a ver de acá en adelante con todas las asignaturas. ¿Sí? O sea, a lo largo de toda la asignatura. Siempre relacionado a estas 3 unidades nada más porque son las que se encarga física mecánica. Ya cuando estén en física 2 le van a agregar la intensidad de corriente eléctrica, le van a agregar seguramente algo de temperatura y algo de intensidad luminosa, algo. Y la parte de cantidad de sustancia lo están viendo con la parte de química. ¿Está? ¿Qué? ¿Qué cosas son escalares? Las magnitudes son magnitudes, pero yo la longitud no es una magnitud. Esto están definidos como magnitudes, ¿no es cierto? Y como las unidades fundamentales. Después, las referencias que yo haga a cada uno, por ejemplo, un cambio de posición, estoy hablando de una magnitud, de una longitud, y que la magnitud esa es vectorial, por lo tanto un desplazamiento. ¿Sí? Yo la temperatura la puedo tomar como un escalar, pero cada uno de estos, la masa también la puedo tomar como un escalar, tiempo también, pero cuando me conforman, por ejemplo, el metro y el segundo, se combinan, pueden aparecer magnitudes vectoriales. ¿Está? Sí. El segundo. Sí, no, ahí me olvidé. Yo era para ver si estaban atentos. Sí, tendría que decir segundo, ahí no tiempo. Está bien. Pero lo hago a propósito, ¿no? Si no se aburre. Bueno, y acá está, esto es lo que me tenían que haber dicho recién cuando yo le pregunté. El metro, ¿no es cierto? El metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo igual a 1 sobre 299.792.458 segundos. Si no saben eso, cuando yo les pido, olvídense. Están en el orden. El kilogramo, como le decía, es, ¿no es cierto?, el único patrón físico que todavía nos está quedando. Y luego tenemos el segundo, que este es el más fácil todavía, les pedí que me lo dijesen y no fueron capaces, que es 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida por la transición
entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio. ¿Cómo no sabes? Si no hacen esa, no saben eso ni vengan al parcial. Yo necesito la resolución. Mínimo, si lo hace. Si no lo hace, uno. ¿Qué hacemos? No lo ponemos. Sí. Es porque tiene las características que decíamos anteriormente. Es universal, es reproducible, digamos, y inalterable en el mundo. Lo de fácilmente reproducible. Todo empieza con lo que decía el metro, empezaba con lo que decía Sergio, o sea, con lo que era el diámetro, después se pasó a una barra de platino iridio como patrón físico también, o sea, tuvo varias vueltas para definir y llegar a esto. ¿Ustedes saben desde cuándo es esta la definición de qué año es? Ustedes no habían nacido mucho, ustedes ya tenían esta definición. Y en la escuela muchos le decían, seguían diciendo de la regla de tipo X, de 1983. De 1983 era, ¿no es cierto?, es esta definición de lo que sería el método. Y que este número, obviamente no es cualquier número, tiene que ver con la velocidad de la luz. Y que es, digamos, tiene que ver, ¿no es cierto?, justamente lo que recorre un metro, digamos, en ese tiempo. Entonces ahí se hace la representación entre los dos marcas que tenemos. Acá tienen la reproducción de cada uno. Perdón, Leo, ¿qué me decía? Claro, claro. La cuarta, como es que decían también, no sé cómo manejaban, ¿sí? Claro. Que son los que dan un poco el origen a las mediciones anglosajonas también. Bueno, acá tienen simplemente la representación de la masa. Este es el reloj atómico, perdón, este es el láser que les permite medir lo que sería la velocidad de la luz. O sea, que emite entre dos puntos y determina lo que sería el metro patrón. Y este es lo que yo les pido que ustedes me expliquen cómo se hace acá, que es cómo se mide el segundo. O sea, el átomo de cesio tiene distintos niveles entre lo hiperfino de energías que pasan de una energía a la otra. Entonces, a través de un imán, lo que se hace es bajar la energía, dejarlo, digamos, quieto, dejarlo sin energía, y a partir de la inyección de ondas, microondas, se le empieza a dar energía, lo cual va haciendo que vaya ganando y perdiendo energía y emita el rayo de luz. Esa ganar y perder a partir de la inyección de la microonda es lo que da las oscilaciones, que son esas 9.136 millones 275.000 pesetas. Bueno, más o menos. ¿No? Yo te he dado el mostrador, pero el 9.000 millones estaba. Pero es más o menos, ¿no es cierto?, cómo se produce el estado. Estos dos niveles energéticos serían los dos niveles hiperfinos que hablan del átomo de cesio. Cómo va, ¿no es cierto?, perdiendo en ese sentido, ¿no es cierto?, un escalón. Y ¿no? Y ahí tenés los rayos de luz, ahí te va con la mano, así como en un ratito. Si eso se hace en un segundo, ¿cómo no va a cantar? Yo a simple vista ya le saqué ahí nomás. Y decíamos, ¿no es cierto?, es el láser que se usa para, a través de las combinaciones, ¿no es cierto?, espejos y lentes, que les permite hacer la determinación de ese sistema. ¿Sí? Una pavada. Estas son las cosas que, las preguntas para teóricas, para ahora la semana que viene, no para la otra. Pero es fácil de reproducir, todos tenemos láser como se casa. Claro, y lo usan en la casa. Y esto un poquito lo que esto simplemente les puse como para complementar nada más la información.
Pero fíjense, ¿no es cierto?, cómo se manejan los distintos estados de calibración. Por ejemplo, ¿no es cierto?, acá teníamos un método de calibración que de alguna manera, ¿qué es lo que me da la trazabilidad? Es la historia de todos los instrumentos de medición a lo largo, ¿no es cierto?, de mi sistema. Entonces, yo por ejemplo, en este caso tengo un láser estabilizado en frecuencia de diodo con una incertidumbre de 10 a la menos 12. O sea, quiere decir que el error es de 0,000110 y 2,5. Con este láser, ¿no es cierto?, yo tengo el sentido de la trazabilidad. Fíjense que a medida que yo voy bajando, estoy llegando a la fábrica, a lo que sería la parte de producción. Acá estamos con las grandes, el INTI, digamos, para ponerlo en la escala de acá de la Argentina, con estos instrumentos, y yo llego acá con este otro elemento, ¿no es cierto?, que es para medir con un calibre una pieza determinada con una incertidumbre más o menos de 10 a la menos 5. Este calibre, ¿no es cierto?, quiere decir que tuvo una trazabilidad porque se lo pudo medir y hacer una comparación mecánica con un instrumento específico, donde fíjense cómo va aumentando la posibilidad de tener incertidumbre cada vez menos. Entonces, si yo a este calibre lo uso continuamente y no lo llevo a calibrar, que obviamente lo voy a llevar a calibrar acá, estas piezas se calibrarán acá, esto se calibrará acá y esto se calibrará de esa forma, yo no puedo asegurar una incertidumbre cuando trabajo en una producción si justamente nosotros no tengo esa situación. Esto es solamente ilustrativo, o sea, pero es para que ustedes vayan viendo, sobre todo en esta parte, lo que son, cómo van perdiendo las dimensiones de los errores. O sea, en cuál error nosotros mínimamente deberíamos estar trabajando en la incertidumbre. Obviamente nuestros valores todavía se achican más, o sea, estamos más cerca por mayor error, debido, ¿no es cierto?, justamente a que estamos trabajando con otro tipo de elementos. Otro tipo de elementos, ¿por qué? Porque no tenemos trazabilidad de nuestro instrumento de medición. Claro, o las cuadras esas que son ahora que se dan vuelta, son todas de plástico. Esa por lo menos es rígida, estas que son así de goma, así se raya. ¿Qué tipo de trazabilidad le podemos dar? Entonces, esta diapositiva yo solamente la traje como para mostrarles, como para que ustedes vean, nada más, ¿no es cierto?, cómo se maneja y en qué grado en realidad nosotros vamos a estar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a trabajar con el análisis dimensional y ahora van a trabajar ustedes con el análisis dimensional. Esto yo les dije hoy al comienzo de la clase, les dije que este análisis dimensional es importante. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿no es cierto?, que voy a calcular la velocidad que está expresada en metros sobre segundo y esa velocidad es igual al tiempo más la longitud, indudablemente dimensionalmente eso no tiene sentido. Porque yo digo que la velocidad de una relación metros sobre segundo le estoy haciendo una suma de segundos más metros. O sea, no tiene nada que ver desde el punto de vista dimensional. Entonces ese análisis dimensional es el que nos interesa que ustedes aprendan, porque por lo menos cuando planteen una ecuación yo me puedo equivocar en los coeficientes, pero tengo que estar con la seguridad que el análisis dimensional de la misma es correcto. Por ejemplo, entonces, para repasar conceptos, es la parte de la física que estudia las relaciones entre las magnitudes fundamental y derivada. ¿Por qué? Porque la velocidad es una relación, es una unidad derivada de la unidad fundamental de longitud y tiempo. Si eso está correcto, entonces quiere decir que tengo claramente definida la velocidad. Este análisis cumple con el principio de homogeneidad. Todos los términos tienen que ser homogéneos. Todos los términos tienen que estar representando velocidad, por más que las variables sean distintas, pero todos me tienen que estar representando velocidad. Exactamente. Si entramos a mezclar la manzana con la pera y se nos complica.
¿Eh? Exactamente. ¿Qué dice? Que dice que en cualquier fórmula física todos los términos de la ecuación son dimensionalmente iguales. Bien, a ver, ¿qué quiere decir esto entonces? Sobre D. Operación algebraica. ¿Eh? Operación algebraica. Son operaciones algebraicas. ¿Pero qué quiere decir? Que acá tengo una diferencia, acá tengo una recta. Entonces, ¿cómo van a ser las unidades de A con respecto a la de B al cuadrado? Van a ser homogéneas. Si A está en metro, B al cuadrado también está en metro. Si B está en metro cuadrado, A va a estar en metro cuadrado. ¿Eh? O sea, eso es homogéneo. Y obviamente eso es igual al cociente de C sobre D. Entonces, C sobre D, ¿qué va a ser? La relación de la diferencia de A menos B al cuadrado. Más que la diferencia desde el punto de vista dimensional que nosotros estamos hablando, quiere decir que la relación de C sobre D también me tiene que estar dando en metro o en metros cuadrados. O sea, acá estamos haciendo el análisis dimensional. Entonces, lo que nos interesa son las dimensiones, independientemente de lo que yo tenga escrito. ¿Se entiende? Vamos al principio. Si A es la dimensión longitud, quiere decir que B al cuadrado también es longitud. Y que C sobre D también es longitud. Exactamente. Eso habla de la homogeneidad de esta ecuación y de que esto es correcto planteado así. Yo no sé qué es A, no sé qué es B, no sé qué es C, no sé por qué se van, no sé cuál es el tema, digamos, y qué es D, digamos. Lo que me interesa, ¿no es cierto?, es justamente que todo esto es homogéneo. ¿Se entiende? Bien, ¿entendieron? Vamos a ver si es cierto. Ahora lo quiero ver. Vean solamente la operación 1, la primera. A la planilla. A la planilla. Ahí. Dimensión agregarla acá. Sí. Sí, dale. La masa. Tomás, te doy un tiburón como la gente porque voy a lo que es. Ah, es peor, está peor que nosotros. ¿Eh? Sí. Dime. Bueno, dime. Ya. Sí, dimensión, sí. Longitud, ¿cómo sería? La dimensión de longitud. La masa. No. Con una L. De longitud. La masa. Lo segundo. Y lo segundo. O con T. Con T como te dice. Perdón, con T. Entonces, para poder entender lo que viene ahora, con la explicación, de esto, digamos. Está bien. En este ¿Por qué M, la dimensión de masa es con M y por qué no puede ser con P de peso? Porque no es peso, es masa. Es masa. Ahí está. Por eso. Listo. ¿Está? Y el tiempo acá, T. La T. Entender eso para poder avanzar. Bien, exactamente. Sí, está bien. No, devolveme el negro, no el azul, dejale, no, de que... Bueno, está bien lo que decía Sergio, porque ahora en el planteo de estos problemas, ¿no es cierto?, pasan por ahí. Dice el primer problema y se ponen a hacer ustedes. En la siguiente fórmula, H es igual a A más B por T más C por T al cuadrado. H es altura y T es tiempo. Hallar las dimensiones de A, B y C. ¿Eso? ¿Sí? ¿Cuánto le dio? A que... ¿B cuánto? ¿C qué?
Más o menos. Da uno, no todos juntos. ¿Qué condición se debe dar primero de todo para que se cumpla esto? El tiempo hay que llevarlo a tiempo normal. ¿Qué condición se debe dar primero de todo? Todos los valores deben ser homogéneos. Que sean homogéneas. Si son homogéneas, ¿qué tiene que suceder entonces? A, Que lo que está acá tiene que ser igual que lo que está acá. ¿Quién dice eso? Este sí. ¿Está? ¿Se entiende ahí? Y a partir de ahí uno piensa cómo resolverlo. Ahí puede ser tiempo. Te des tiempo. ¿Ves? No, perdón. A ver, B y usted. C son tiempo también. No necesariamente, fíjate a la voz. O sea, H que es. H que es. Toma cosa. H va a ser igual a Claro, L. ¿Está? Bien. Y ahora A. ¿A qué es? ¿Qué dice A? Longitud. En A L. A es fácil. O sea, ¿A qué tiene que ser? L. L. B, B. ¿qué es B? L sobre T o L sobre segundo, que es lo mismo. En realidad tendría que ser L sobre T. O sea, B va a ser igual a qué? L L sobre T. y C. Y C. Bien. ¿Cómo? L L sobre T al cuadrado. Entonces, una ecuación. ¿Está? ¿Está? Y reemplazo ahora. Entonces, vamos a reemplazar acá. H que dijimos que era L. L igual a qué? A más L sobre T. valor con la B que era L sobre T por T. ¿Este que era? ¿Tiempo? sí, O sea que este es T. Más C que era L sobre T cuadrado por tiempo cuadrado. por T cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Se va, se va, se va, se va. ¿Y qué me queda? L más L más L. L igual a L igual a L. O sea, acá Por T. Ah, no. esto pasa Más a L. ser igual. Aquí. Esto pasa a ser igual. ¿Ya? Entonces, todas las dimensiones son iguales. ¿Qué me decía a mí la fórmula? ¿Qué me decía esto a mí? Que H era igual a todo esto que está acá. ¿Por qué? Porque esto me dice a mí que si esto fuese así, Sí, va a sí. decir que no es. ¿Estamos? Para entender un poquito. Esto está en forma genérica acá, ¿no? Si hablamos de movimiento rectilíneo uniforme variado, espacio, igual a qué era, ¿se acuerdan? Lo que recursaron. Por eso estamos acá. ¿Eh? Por ¿Se eso acuerdan? estamos acá. ¿Cómo era la fórmula? ¿Cómo era la fórmula de espacio? A ver, No, ¿qué es? X era igual a qué? Eso no me acuerdo. Velocidad inicial. X0 más B inicial. ¿eh? Velocidad Por tiempo. tiempo más un medio de aceleración por T al cuadrado. ¿No es la misma fórmula? ¿En qué se mide la velocidad? ¿En qué se mide la velocidad? Acá, vamos primero acá. ¿Esto que X0 qué era? La velocidad. La posición. Sí, esto que era acá X. Espacio. O sea, esto es L igual a L más velocidad igual a qué? Derivada. Una derivada. ¿De qué? Espacio sobre tiempo. O sea, esto es L sobre T por T más
un medio de la aceleración igual a qué? L sobre T al cuadrado Por T al cuadrado. Cuadrado. Se va. ¿Y cómo me queda? Esto, para homogénea como era Leo, es adimensional, entonces el valor es 1. Esto vale 1. ¿Está? Entonces, ¿cómo me queda la fórmula? Esto igual, esto igual, esto igual. ¿No es igualito lo que vimos? ¿Está? ¿Está bien? Bien, perfecto.